Bueno, y aquí estamos de nuevo en este cuarto programa de los puntos sobre las IES, aquí por Barricada TV. En este programa tenemos varios temas para ofrecerle. Tenemos un largo reportaje a Enrique Viale, este ambientalista que es candidato a diputado por la lista de Nueva Izquierda, que estuvo este fin de semana en Neuquén, en la jornada que se hizo contra el fracking, que fue parte de una jornada nacional. Tenemos también un largo reportaje a Alberto Saba, el coordinador del Frente de Artistas del Borda, que nos va a hablar en forma extensa sobre esta riquísima experiencia. Tenemos otro tema muy interesante, que es el segundo Congreso Villero, una recorrida por la Villa 1, 11, 14, reflejando este grave problema habitacional que vive la ciudad de Buenos Aires. Y finalmente, en nuestro tutti frutti electoral, la campaña de Podemos, Vilma Ripoll, en Ramos Mejía, en la denuncia por el cierre de la maternidad de La Matanza. En esto que ha sido una semana bastante movida, de muchos temas, difíciles de reflejar en tan poco tiempo. Ya a los otros programas le dedicamos tiempo a Milani. Siguió habiendo novedades, no solo por el enriquecimiento ilícito. Está la denuncia de que estaría involucrado en el asesinato de 4 conscriptos y un suboficial en la época de la dictadura. La denuncia de que fue uno de los que lo detuvo a Menem en el año 76. Y encima, esta atrocidad que es que se fugaron 2 condenados por delitos de lesa humanidad. El caso de Olivera y de Marchi, que la verdad, que nadie se fuga en este país tan fácil si no tiene cierta connivencia y cierta complicidad de sus carceleros y del poder político de turno. Tenemos lo que anunciamos recién, el caso ambiental. Esta semana, en el día de ayer, hubo una ratificación de la denuncia del diputado porteño Alejandro Bodar, candidato a senador por Nueva Izquierda, y de Enrique Viale, al que entrevistamos, que es también candidato a diputado, un abogado ambientalista. Una denuncia nada más y nada menos que contra la presidenta de la Nación por falta de los deberes de funcionario público, por contaminación en grado de tentativa, por este desastre que es el acuerdo con Chevron, el decreto para el fracking en Vaca Muerta, que de paso, hablando de esta provincia hermana de Neuquén, fue tapa de los diarios y las noticias cuando 20 metros de fuego salieron ante los ojos de todos ustedes a 200 metros de un barrio de 2.000 personas. Y finalmente, entre tantos temas, estuvieron los 3 pesos de la presidenta. Otra burla que siguió a los 6 pesos de Moreno, que con 3 pesos se puede comer. Vamos a ir todos a comer al comedor de la Rosada. Y si a eso sumamos que a Bocio le están faltando 830 millones de pesos de los jubilados. Bueno, pero entre tanto mal humor, un hecho simpático. Los compañeros de Nueva Izquierda, con Alejandro Bodar, con Enrique Viale, estuvieron frente a la FIP protestando contra este impuesto al salario, por el cual ya se habla de un nuevo paro general después de que pasen las PASO, de una manera muy simpática. Les invito a verlos. Estamos acá haciendo esta parodia, la verdad con una actitud valiente de los compañeros que se han quedado en calzones, para graficar cómo nos deja la AFIP a los trabajadores cuando les cobra este impuesto obsceno, que es el impuesto de ganancias, cuando el salario no es ganancia. Estamos en un país muy desigual, donde le cobran a los trabajadores, pero no le cobran al juego, a la renta financiera, a la compraventa de acciones. Prácticamente por migajas se llevan todos nuestros minerales, las megamineras, ¿no es cierto? Pero bueno, esta es la realidad, ¿no es cierto?, que desnuda el doble discurso del gobierno en todo lo que tiene que ver en materia impositiva. Y nosotros queremos cambiar esa situación. Nuestra propuesta es anular
anular el impuesto al salario. Nosotros creemos que el salario no tiene que pagar un peso de impuestos y al revés, el dinero que hace falta hay que sacarlo de los grandes grupos económicos que se hacen la América y no pagan absolutamente nada. De ahí tiene que salir el dinero que necesitamos, ¿no es cierto?, para los gastos corrientes del Estado y no del salario. Entonces vamos a llevar y vamos a pelear por eso en el Congreso, porque no pague un peso más el salario. Bueno, y después nos quedamos sin ropa porque ya no sabemos qué más nos va a sacar Cristina con el impuesto al salario. Vamos al bloque y la entrevista con Quique Viale. En esta actividad, arrancando esta actividad del fin de semana pasada en Neuquén contra el fracking, pero donde también nos habla de la defensa de lo ambiental en todo el país y acá, en la ciudad de Buenos Aires, donde Macri no tendrá pozos petroleros, pero nos está llenando con sus negocios de cemento y liquidando el verde de la ciudad, y después nos inundamos porque el agua no tiene... Estamos con Enrique Viale, después de venir de Neuquén. ¿Por qué no nos comentás un poquito, Quique, la actividad que estuvieron haciendo el domingo 28 allá? Bueno, viajamos junto a la socióloga y amiga Maristela Svampa a apoyar una marcha que se hacía, una marcha nacional, contra el fracking y contra el acuerdo con Chevron, ¿no? Una marcha que se hizo en el puente que une la ciudad de Neuquén con la ciudad de Chipoleti en Río Negro. Una marcha que tuvo una muy buena participación, muy buena respuesta de la gente, y nosotros fuimos a acompañar esa lucha, ¿no? Porque nos parece central. Digo, estamos en un momento de inflexión con una de las figuras extremas del extractivismo, como es el fracking, y con un acuerdo con el peor de los socios, ¿no? Que es Chevron, una empresa prófuga de la justicia ecuatoriana, por haber cometido delitos que pueden considerarse técnicamente como de lesa humanidad. Chevron contaminó 500.000 hectáreas, son 500.000 manzanas, digo, para que lo entienda la gente de las ciudades, de la Amazonía ecuatoriana, y donde hizo desaparecer no solo ecosistemas enteros, sino también comunidades indígenas. Hay 3 comunidades que han desaparecido. Es decir, estamos hablando de una empresa muy cuestionada y que viene a aplicar un método cuestionado en todo el mundo, como es el fracking, prohibido en Francia, prohibido en Bulgaria, prohibido en varios estados de Estados Unidos, entre ellos con una moratoria en el estado de Nueva York, de ese país, prohibido en Quebec, Canadá, con grandes conflictos en otros países, como en Polonia, es decir, y prohibido en varias localidades de nuestro país, también gracias al esfuerzo ciudadano que están empezando a llevar la conciencia incluso a los niveles institucionales. ¿Por qué, Enrique, no nos comentás un poquito lo que se ha denominado fracking? Bueno, es una técnica experimental que lo que busca es el petróleo y el gas, lo que llama no convencional, en la roca madre. Para eso hay que, porque está microencapsulada, enquistada en esa roca madre, y lo que hay que hacer es literalmente, explotar con una presión muy fuerte, con un líquido, que lleva mucha agua, utilización de mucha agua, arenas y centenares de químicos muy tóxicos, que lo que se hace es una presión muy fuerte, con tubos que están a distintas profundidades, para explotar y después traer esos líquidos, esos hidrocarburos a la superficie, ¿no? Todo esto es como una vuelta de tuerca del extractivismo que va por lugares, va a chuparle las últimas gotas a la madre tierra, ¿no? Son las nuevas fronteras de este extractivismo para mantener la ilusión del crecimiento ilimitado. Y bueno, por eso es tan cuestionada en todo el mundo, que consolida además una matriz energética basada en hidrocarburos. En vez de poder empezar un camino, Argentina tiene que empezar el camino fuerte, decidido y con vocación política de apostar por las energías renovables, las energías que que son amigables con los ciclos de la naturaleza. Bueno, todo esto va para el peor lugar, con el peor socio y de la peor manera, ¿no? Con un decreto presidencial digno de la década de los 90, con la misma pluma que la legislación de esa época minera, si tiene la misma característica, esas exenciones impositivas y financieras, y con una empresa, como dijimos antes, altamente cuestionada, una empresa norteamericana, una transnacional,
que ha hecho esos desastres en el país hermano de Ecuador, ¿no? ¿Cómo ves el tema de los pueblos originarios ahí en Vaca Muerta? Se los ha relegado un poco a la comunidad mapuche. ¿Cómo está ese tema? ¿El gobierno de Neuquén ha tomado alguna medida? Bueno, nosotros nos reunimos en el viaje a Neuquén con representantes, con Jorge Nahuel, que es representante de la Confederación Mapuche, de la COMA. Tuvimos una reunión con él y hay un total desconocimiento, tanto del gobierno nacional, de la provincia y de la empresa YPF, de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Primero se los negó, diciendo que en esos territorios no había mapuches. Ahora, hace poco, Luis Zapá, que es legislador provincial, y además del clan Zapá, del clan del gobernador, dice que les echó la culpa de que ellos se están moviendo a donde está YPF, una cosa de loco, ¿no? Como si la comunidad iría a tomar lugares. Y por sobre todas las cosas es ilegal, porque viola el convenio 169 de la OIT, un convenio que tiene rango constitucional en nuestro país y que establece, para el caso de explotación de recursos naturales y bienes comunes en los territorios indígenas, el consentimiento libre, previo e informado de ellos, cosa que no se está respetando, ¿no? Para nada. Bueno, esto abre la puerta a acciones judiciales que bueno, seguramente pronto se harán. Ustedes mismos en el frente de Nueva Izquierda estuvieron presentando una denuncia en Comodoro Pi hace más o menos 10 días. ¿Cómo está esa cuestión? Bueno, nosotros, junto a Alejandro Bodar, nuestro candidato a senador nacional, presentamos una denuncia penal contra la presidenta y todos los firmantes, todos los ministros firmantes del decreto 929 del 2013, que es el decreto que establece esta serie de exenciones impositivas y financieras. Lo hicimos por dos razones. Una, por abuso de autoridad, porque ese decreto, el delito de abuso de autoridad, porque ese decreto viola la ley de hidrocarburos, la ley 17.319, más precisamente su artículo 6, que establece las condiciones de abastecimiento interno y de exportación e importación. El decreto pretende modificar eso, cosa que no se puede, un decreto no puede modificar una ley. Y eso configura un delito que es el de abuso de autoridad, cuando un funcionario desconoce la legislación y la Constitución o actúa en contra de ella. Y en segundo lugar, por el delito de contaminación en grado de tentativa, por llevar adelante, por impulsar, porque todo el decreto más el acuerdo lleva adelante esta técnica altamente cuestionada y que produce grandes fenómenos de contaminación. Un fenómeno más que nos olvidamos es esta fracturación hidráulica, incluso induce a la formación de microsismos, sismos, en zonas donde no existían. Digo, hace poco, en una zona donde se está realizando fracking, en Santa Cruz, por primera vez, digo, es una zona sin sismo, tuvo un sismo, que esto es en Las Heras, en Santa Cruz. Es decir, todo un paquete que nosotros podemos sintetizar como una síntesis de mal desarrollo, ¿no? Bueno, y que a nosotros nos parece importante cuestionarlo más allá de el acuerdo con Chevron también, ¿no? Sino dar el debate de fondo, ¿qué se esconde detrás de esto? ¿Qué se esconde detrás del acuerdo? ¿Qué se esconde detrás del fracking? Y lo que está atrás es el extractivismo, ¿no? Un modelo de mal desarrollo, como decíamos antes, consolidado y fomentado fundamentalmente en los últimos 10 años, y que lleva a la exacerbación de la explotación de las materias primas de la naturaleza, como si fuese un destino de la región y no una decisión geopolítica mundial que nos pone en ese lugar, y que en el altar de las ventajas comparativas se están sacrificando pueblos, territorios y comunidades enteras. Enrique, vos sos un luchador del ambiente, un abogado ambientalista. Por eso es importante que en esta elección se tenga en cuenta que vos podrás llegar a ser el primer ecodiputado de la Nación Argentina. Sí, lo de ecodiputado es una forma de comunicar rápidamente que se necesita una banca, creemos, que cuestione de fondo, digo, el modelo de desarrollo. Más allá de, incluso la oposición mantiene la lógica esta extractivista, lo único que puede discutir es algo del acuerdo, pero no lo que se esconde atrás. Lo mismo con la mega minería. Nosotros vemos, por ejemplo, en Neuquén el radicalismo apoya el fracking. Puede ahora cuestionar el acuerdo con Chevron, pero el fracking lo aprueba. Incluso hay un representante de Libre del Sur
que apoya el fracking, un legislador de Libre del Sur que apoya el fracking, que ahora va a cuestionar el acuerdo con Chevron, pero que no cuestiona el modelo de fondo. Lo mismo con la sojización, todo el radicalismo, todo lo que es el grupo UNEN, la oposición UNEN, no hace un cuestionamiento de fondo de la sojización. Por el contrario, se creen como defensores de ese modelo. Y la mega minería que fue apoyada por el radicalismo en distintas provincias. Es decir, no hay una opción, incluso la izquierda, la izquierda tradicional, que lo único que plantea es nacionalización y control obrero, pero no cuestiona de fondo, se pelea por la renta. Otra izquierda, como es Camino Popular, te habla te discute la apropiación de la renta, pero no te discute de fondo el modelo, te discute el socio Chevron, dice, pero habría que hacerlo con Petrobras, una empresa tan cuestionada como Chevron y que tiene una especie de subimperialismo en el continente. Es decir, en eso somos claramente distintos, porque nosotros cuestionamos de fondo, y cuestionamos de fondo sobre todo por lo aprendido de tantos años de viajar por el país y de aprender de asambleas y pueblos que están con otros lenguajes, ¿no? Tienen otros lenguajes, todo ese intercambio entre pueblos indígenas, asambleas que son policlasistas, mujeres, jóvenes, estando estos nuevos lenguajes que resignifican conceptos olvidados o minimizados por tanto la vieja izquierda como por la oposición mediática y por el gobierno nacional también, ¿no? Que es derechos de la naturaleza, bienes comunes, soberanía alimentaria, todos conceptos, como decíamos, minimizados, pero que nosotros queremos poner en debate y queremos ponerlo en el debate electoral, o sea, ahora, pero también en el Congreso Nacional. ¿La naturaleza tiene derechos? Nosotros creemos que sí, que darle derechos a la naturaleza empieza a cambiar la relación del hombre con ella, del hombre con el hombre, hombre-mujer, ¿no? Con hombre-mujer, pero fundamentalmente empieza también con los conceptos de bienes comunes a una radicalización de la democracia. Nosotros vamos por ese camino de que quienes decidan qué hacer en los territorios sean la gente de los territorios y no modelos de mal desarrollo que se imponen de arriba hacia abajo autoritariamente, y el modelo del fracking es un claro ejemplo de ello. Nosotros queremos dar vuelta a todo, queremos caminar como ellos, no decirle nosotros que ellos caminen distinto. Eso nos parece también fundamental, ¿no? Nosotros queremos aprender de ellos, no decirle a ellos cómo tienen que caminar. Esos debates creo que son importantes y que tienen que estar en el Congreso, por eso pedimos esa oportunidad de poder que nos voten ahora en agosto para estar en octubre y poder llegar al Congreso Nacional. Enrique, en el plano de la ciudad de Buenos Aires, desde el gobierno del macrismo hay una avanzada hacia los espacios públicos, lo que es el Parque Centenario. Acá mismo en este parque estamos viendo que hay una reja de 2 metros casi, está lo del borde, está lo del Metrobús. ¿Por qué no nos haces una pequeña reseña de todo esto? Bueno, en la ciudad se está dando lo que nosotros hemos denominado el extractivismo urbano. Mantiene las mismas características que el extractivismo no urbano, la megaminería, la sojización, que es la apropiación de los territorios, la consolidación de grandes grupos económicos, dominando los territorios, expulsando población y provocando daños ambientales, sociales y culturales generalizados. En las ciudades no hay petróleo, no hay soja, no hay oro, lo que hay es tierra, ¿no? Y eso es lo que las corporaciones codician y es lo que buscan, los espacios públicos. El avance sobre ellos es un claro ejemplo de cómo en las ciudades no hay sojero, no hay megaminero, hay especulación inmobiliaria, ¿no? Y esto se vio claramente con las votaciones de noviembre y diciembre del año pasado, lo que se llamó el famoso pacto PRO-K entre el kirchnerismo y el macrismo, ¿no? El macristimismo, le decían otros, que entregó más de 200 hectáreas de la ciudad a la especulación inmobiliaria, entre ellas casi 40 hectáreas del Parque Roca, ¿no? Lo que se ve de los avances, los lugares, los espacios públicos son nuestros bienes comunes, la costanera, las plazas, las calles, las decisiones sobre él también tienen que radicalizar la democracia para eso, ¿no? O democratizar la democracia. No ser impuestas de arriba hacia abajo, vamos a enrejar sin decisión de la comuna, de la gente. Nosotros queremos más naturaleza, menos cemento. Queremos que en las ciudades pueda haber contacto con la naturaleza, con la costanera. ¿Por qué le damos la espalda al río? ¿Por qué la especulación inmobiliaria termina definiendo el perfil de la ciudad? Es la especulación inmobiliaria la que planifica la ciudad, en nuestro caso, no el interés general
o el interés público. En los últimos 10 años en la ciudad se construyeron 20 millones de metros cuadrados. En el mismo periodo, en esos 10 años, creció un 50% de la población en villa. Y la población se mantuvo estable, ¿eh? Es decir, ¿para qué se está construyendo? ¿Para qué? Los inmuebles en las ciudades se han convertido en una especie de commodity, donde la especulación financiera juega un rol fundamental. El 50% de Puerto Madero está vacío. El 25% de los departamentos de la ciudad están vacíos. Es decir, toda una lógica muy perversa que hace que la contracara de la especulación inmobiliaria sea la emergencia habitacional que se vive con gran dramatismo en toda la ciudad de Buenos Aires. De los últimos años, de la vuelta a la democracia, que menos se ha invertido en la política de vivienda, por el contrario, ¿no? Nosotros somos muy críticos de la política de vivienda de la ciudad, queremos que las villas se urbanicen, queremos, para que lo entienda el que no vive en una villa, queremos la villa sea un barrio más, digo, por más que lo es un barrio ahora, digo, pero para que se entienda. Queremos que se integren a la ciudad y no ser el lugar solo visto, digo, como un lugar trasero, ¿no? Eso para nosotros es fundamental y es una de nuestras columnas vertebrales de lucha, digo, porque de eso se trata el ambientalismo en la ciudad, si se quiere, que son el hábitat, por eso hablamos de ecodiputado, pero en esos términos, digo, no en términos netamente conservacionistas o paisajísticos, sino que tiene que ver con los hábitats, con el lugar de vida de la gente y que bueno, que hay que mejorarlo urgentemente. Bueno, muchas gracias, Enrique. Gracias. Ahora le vamos a ofrecer una entrevista con Alberto Saba. Alberto Saba es coordinador y de los fundadores del Frente de Artistas del Borda, una experiencia extraordinaria y única que es sobre algo que él nos va a explicar, que es la desmanicomialización. No lo voy a repetir, pero es realmente una experiencia que todos deben compartir. Alberto Saba tiene una historia que quizá usted no lo conozca. Por ejemplo, aparte de ser el coordinador del Frente de Artistas desde hace 27 años, es presidente de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Ha sido director de festivales latinoamericanos de artistas internados y externados de hospitales psiquiátricos. Fundador y presidente hasta el 2003 de la Asociación Argentina de Mimo. Integrante de la Comisión Directiva del Movimiento Social de Desmanicomialización, ahora lo dije bien, de la Argentina. También fue director del Teatro Municipal, coordinador del área de teatro y coordinador general de la Dirección de Cultura del municipio de Morón. Es docente y dirigió más de 50 espectáculos de mimo y teatro. Y no sigo leyendo porque se nos acaban los minutos. Vale la pena verlo a esta personalidad hablando de la experiencia en el Borda. Bueno, el Frente de Artistas del Borda nace en 1984. Terminada la dictadura militar, se intenta llevar a cabo en Argentina un proyecto de desmanicomialización. La desmanicomialización, bien entendida, es el cierre progresivo del manicomio público y privado. Cuando hablamos de manicomio, hablamos de las dos instancias, pública y privada, y el Estado debe garantizar la atención del sufrimiento mental en hospitales generales, como cualquier otro sufrimiento, con internaciones muy cortas. Acá hay compañeros que hace 25 o 30 años que están internados, cuando en realidad no tendrían que estar internados más que 10 o 12 días. Y después tratamiento ambulatorio, y el Estado debe garantizar lo que es la vivienda, el trabajo, la educación, los afectos. En ese marco nace el Frente de Artistas del Borda como un elemento, cómo el arte puede ayudar a ese proyecto de desmanicomialización. Yo le hago una propuesta al que me había convocado, el doctor José Grandinetti, de conformar un grupo de artistas con la idea que estos artistas o estas personas internadas en el manicomio pudieran acceder a un trabajo de formación, de investigación y de realización del arte. Lo primero que hacemos es como
horizontalizar las decisiones, o sea, nos manejamos por asamblea, tanto los pacientes o usuarios, como se le dicen ahora, y los coordinadores de los talleres, y ahí decidimos toda la vida del Frente de Artistas del Borda. Lo primero que se decidió fue poner un nombre, en 1984, el nombre de Frente de Artistas del Borda, frente por ir al frente, enfrentar una realidad para cambiarla, de artistas porque queremos hacer artistas, y lo de Borda porque queremos de alguna manera desmistificar ese concepto del Borda que tiene una imagen siniestra de las personas que viven acá adentro. Después lo que se decidió también, y lo que se sigue decidiendo en la Asamblea, es la estructura organizativa del Frente de Artistas del Borda. Hay un equipo de coordinación general, está constituido por 2 coordinadores artísticos, 2 coordinadores psicológicos y 2 pacientes, usuarios internados y 2 pacientes, usuarios externados. Ese es el equipo de coordinación que decide llevar a cabo lo que la Asamblea resuelve semanalmente. El Frente Artista está constituido por talleres artísticos, son 13 talleres artísticos, mejor dicho, son 13 talleres, de los cuales 11 son artísticos y 2 se pueden considerar que no corresponden al arte, que uno es periodismo y comunicación y el otro es un taller teórico conceptual que se llama desmanicomialización. Estos talleres están coordinados por artistas que le dan a los usuarios, a las personas que asisten a los talleres, todos los elementos técnicos y conceptuales del arte, para que ellos puedan entrar en un proceso creador, ese proceso creador lleve a una producción artística y esa producción hay que mostrarla fuera del hospital sí o sí. Esa mostrar fuera del hospital, nosotros creemos que produce efectos. Un primer efecto que produce es subjetivo, personal. En general, las personas que viven en un manicomio están violentadas en todos sus derechos humanos. Para mí los manicomios son campos de concentración de personas, son otros desaparecidos más. En general aquí las personas están internadas por la ciencia, por la medicina, están detenidas por la justicia y están desaparecidos socialmente. En todos los manicomios públicos y privados en este momento hay alrededor de 20.000 personas, que son otros 20.000 desaparecidos. Entonces son lugares donde acá se violentan todos los derechos humanos. Entonces los pacientes, los usuarios, vienen sin ninguna capacidad como personas, o sea, no piensan, no sienten, no hacen. Entonces el arte lo que intenta es revertir esa situación y convertirlos en sujetos pensantes, sintientes, creadores, y además que con el arte puedan denunciar lo que les pasa aquí adentro. Entonces el primer efecto que produce es eso, sentirse nuevamente personas. El segundo efecto que produce es institucional. El manicomio como campo de concentración es un lugar donde las autoridades intentan que nada se sepa lo que pasa acá adentro. O sea, todas esas violaciones de derechos humanos quedan encerradas en el manicomio. Nosotros con el arte, no solo sale el arte, sino que sale la persona que vive acá adentro y puede denunciar lo que le pasa acá adentro. Eso que se denuncia afuera vuelve al manicomio y genera como un movimiento nuevo. Aparecen aquellos que están a favor de los que quieren un cambio y están aquellos que quieren que el manicomio siga existiendo como es ahora. Y el tercer efecto que produce es lo social, en la medida que el arte sale, que los muchachos ya siendo artistas puedan denunciar con su producción artística, la gente como uno en la calle, el imaginario colectivo, tiene una nueva información y por lo tanto esa información hace que modifique su pensamiento con respecto al enfermo mental o al sufriente mental. Y no de una posición religiosa, pobrecito loco, sino una posición más política, más ideológica, más de cambio, más de transformación, más revolucionaria en el buen sentido de la palabra, en el total sentido de la palabra, ¿no? El Borda, bueno, pasó a estar en boca de todos a nivel nacional por la represión del gobierno de Macri. ¿Qué nos puedes contar con relación a eso? Bueno, yo estuve ese día, estuvo Alejandro Bodar, entre otros diputados. Fue un hecho salvaje, demencial, en una situación bélica, enfrentamiento de guerra entre dos países, el único lugar donde no se puede tocar son los hospitales. Acá fue exactamente al revés, o sea, un lugar que se violentó por la Fuerza Armada fue el hospital psiquiátrico. El motivo del gobierno de Macri era llevar a cabo lo que consiguió, la destrucción de talleres protegidos. Talleres protegidos es un emprendimiento donde los pacientes que viven o habitan en los manicomios van a estos lugares, a estos talleres, donde aprenden algunos oficios como todo lo que sea madera, por ejemplo. Muchos de los bancos que están en este lugar son de talleres protegidos, los armarios también,
o sea, aprender y salen con un oficio. Aquí Macri quiere construir un centro cívico, no solo acá en el Borda, sino que es un proyecto mucho más amplio, toma desde Talleres Protegidos Central, pasando por el Hospital Moyano, el Hospital Borda, el Infanto Juvenil, el Rawson y hasta la Estación Buenos Aires, crear una especie de emporio inmobiliario tipo Puerto Madero, donde es un negocio fenomenal, multimillonario, donde están implicados muchas empresas asociadas a Macri, ¿no? Bueno, aquí se intentó desde las bases, de un grupo de profesionales, técnicos, resistir a ese embate en varias oportunidades anteriores al día de la represión, y fracasó Macri, o sea, en general se impidió que demolieran el lugar y empezaron a construir ese espacio cívico, ese centro cívico. Ese día, a la mañana temprano, a la madrugada, entraron centenares de policías metropolitanas con 2 o 3 grúas y máquinas destructoras de edificios, y ante esa situación los pacientes, los empleados, los profesionales intentaron resistir a eso, que no llevaron a cabo su objetivo de destruir talleres protegidos, y utilizaron las armas, o sea, utilizaron desde las balas de goma, tiraron gas pimienta, fue impresionante la represión, a tal punto que muchos compañeros internados quedaron heridos, acá la clínica médica del hospital no daba abasto, muchos diputados, entre ellos, Alejandro Bodar, nuestro compañero Alejandro Bodar, sufrió las consecuencias de eso con el gas pimienta, hubo que internarlo, muchos pacientes con 10, 12, 15, 20 balas de goma, impacto de balas de goma en su cuerpo, todo fue una cosa impresionante y lograron el objetivo, o sea, el gobierno de Macri, con esa represión que fue en 3 momentos dados, uno a la mañana temprano, otro a media mañana y otro al mediodía, cuando destruyeron el lugar, durante la tarde, después de la resistencia, se retiraron. Cumplieron su objetivo, nosotros creemos que fue un hecho absolutamente demencial. Bueno, después la legislatura y el pueblo entero denunció eso como un hecho absolutamente ilegal, además, porque no estaba permitido ni por la justicia ni por la legislatura, o sea que estaba incluso en contra de la ley, en contra de los derechos normales que puede tener una sociedad. Eso fue... Hubo después una marcha, el Frente de Artistas adhirió, esto fue un lugar de asamblea de todo el hospital, se hizo una marcha al día siguiente, a 2 o 3 días después, contra la represión, ¿no? Después hay otras cuestiones que ya es un poquito más contradictorio, confuso, porque acá dentro del manicomio hay mucha gente que está en contra de la nueva ley de salud mental, de la desmanicomialización, y están más a favor de la existencia del manicomio. El manicomio es un negocio para mucha gente, y entonces empiezan a hacer posteriormente otras marchas defendiendo al hospital público. Estamos totalmente de acuerdo, pero en ningún momento sacan pancartas en defensa de la transformación o de la desmanicomialización. Pero bueno, ese acto fue repudiado por toda la sociedad, y especialmente acá se formó una comisión donde estaba no solo el Frente de Artistas, sino estaba también Pan del Borda, la Colifata, Cooperanza y todas las agrupaciones de base, los autos convocados de algunos sindicatos, sobre todo de ATE y la Asociación de Profesionales. Bueno, por último, para cerrar, contanos un poquito acerca de tu militancia política en la actualidad. Bueno, yo estoy actualmente militando en el grupo de arte y cultura de MST. Estamos queriendo llevar a cabo una experiencia que ya se había hecho en el partido en el año 1980 y 1981, que fue un movimiento cultural de resistencia a la censura y a la represión, era época de los militares, y ahora estamos intentando desde el equipo de arte y cultura reeditar ese Encuentro de las Artes. Ese Encuentro
Encuentro de las Artes que se había hecho en el Teatro del Picadero y en el Teatro Margarita Xirgu, con la participación de mucha gente muy importante en su momento. Incluso de ahí después salió la idea de teatro abierto, o sea, mucha gente que participó en esos Encuentros de las Artes, salió la idea de teatro abierto, que fue un movimiento también de resistencia en el campo del teatro, ¿no? Resistencia a la dictadura. Y ahora estamos tratando de organizar con varias agrupaciones de artistas que están trabajando en territorio, en lugares sociales, como pueden ser los hospitales, las escuelas, las fábricas tomadas, las villas, estos lugares periféricos de la sociedad donde el arte está involucrado en lo social, en lo comunitario. Entonces la idea sería para el mes de noviembre, durante una semana, poder revitalizar estas experiencias y en cada lugar, o sea que los grupos visitarían un día el hospital, otro día irían a una cárcel, otro día irían a una villa, donde ahí se estén produciendo una actividad artística de resistencia a la privatización de la cultura, a todo esta falta de democratización que hay en la cultura. Nosotros intentamos con este objetivo que se pueda democratizar la cultura, que se pueda socializar la cultura y que haya un presupuesto participativo de la cultura, que sean los propios artistas que puedan organizar los proyectos y controlar los proyectos del gobierno. Y bueno, vamos a hacer este Encuentro de las Artes en el mes de noviembre, donde van a estar en el aspecto organizativo, estamos participando varios grupos y se está buscando una sala, porque todo esto que estoy contando sería durante el día y a la noche habría espectáculos de todas estas agrupaciones que están en función de un replanteo del arte y la cultura en una situación, en un estado de gobierno capitalista que intenta privatizar todos los medios culturales. Entonces, bueno, ¿cómo resistimos a ese objetivo que tiene el gobierno de Macri como el gobierno nacional? Y bueno, hacer propuestas concretas de cómo socializar y que sean los propios artistas que hagan sus proyectos culturales y puedan controlar esos proyectos culturales. Bueno, ahora nos toca una problemática muy cara a la ciudad, que es el tema de las villas de emergencia. Como ustedes sabrán, la población de la ciudad de Buenos Aires está relativamente estable, no crece mucho. Lo que sí crece es la población de habitantes de la ciudad que viven en villas de emergencia. Es cada vez más, lo cual nos habla de la gravedad de este problema habitacional. El sábado 27 se realizó en las instalaciones de un bachillerato popular del barrio de Barracas el segundo Congreso Villero. Allí fueron los compañeros de Nueva Izquierda, estuvo nuestro candidato a senador, el diputado porteño Alejandro Bodar, el comunero Rubén Sanoff, candidato a diputado también, Coral Pozo, una de las dirigentes conocidas del MST Teresa Vive de la capital federal, dirigente del barrio Rivadavia y de la villa 11114, y a través de ellos y de sus relatos nos cuentan las instancias de este segundo Congreso Villero. También, al final, tenemos para ofrecerle al domingo siguiente la recorrida que Bodar, junto a Di Filippo y otros compañeros de Nueva Izquierda, entre ellos la propia Coral, hicieron por la villa 11114. Estamos aquí invitados por los compañeros del segundo Congreso Villero. Yo ya estuve en el primero. La verdad creo que esta experiencia es una experiencia muy buena de los compañeros de las villas que se han empezado a organizar para pelear contra los aparatos que monta tanto el gobierno de Macri como el gobierno nacional, que desarrolla vía comprar punteros para obstaculizar los avances en las villas. Creo que la pelea por la urbanización es una pelea fundamental, la pelea por terminar con la desigualdad social, porque en las villas vive una parte fundamental de la sociedad, de los trabajadores de la ciudad, que por las políticas antipopulares de los gobiernos no tienen la posibilidad de tener un terreno y de tener su casa propia y se ven obligados, ¿no es cierto?, a participar de la experiencia villera y a pelear a partir de ahí para tener los servicios esenciales contra el gobierno, que no les interesan los pobres ni nada que tenga que ver
con el desarrollo de estos lugares. Pero bueno, estando acá, dándole apoyo total a todos los compañeros, dándole fuerza para que sigan peleando y poniéndonos a disposición para lo que necesiten desde la legislatura en las distintas peleas, ¿no es cierto?, por tener tierras, por tener urbanización, por tener salud, por tener educación, por tener transporte, por tener un buen servicio de basura, por tener cloacas, agua, luz, es decir, todos los servicios como cualquiera de los barrios. Todas las compañeras que estamos organizando, vivimos hacinadas a vivir en un cuarto de 2x2, de 3x3 con los chicos. Entonces, ¿qué planteamos? También pedir tierra y vivienda digna donde podamos organizar, no vivir gratis, pagar y trabajar por todo eso. Y también que sea un debate de esa problemática. Yo creo que la problemática viene de los dos gobiernos, porque ninguno de los dos gobiernos se hace cargo de nadie y de nada. Bueno, estamos acá en el segundo Congreso Villero, que se reúne bajo el lema Solidaridad, Lucha y Autonomía. Y efectivamente venimos a apoyar esta iniciativa que ahora se está desarrollando en comisiones porque habiendo escuchado y conociendo lo que sucede en las comunas y en los barrios, hay grandes necesidades entre los sectores más carenciados, grandes necesidades que no son cubiertas ni por el gobierno nacional ni por el gobierno de la ciudad y que se ven con más fuerza cuando suceden, por ejemplo, las inundaciones y el agua llega a 1,5 metros, o cuando el contrato de la basura el contrato más caro de la ciudad, que es el de la basura, no resuelve los problemas de limpieza, de higiene en cada uno de estos barrios, o los centros de salud que no funcionan. Es decir, se mantiene una lógica en la ciudad y en el país. Los gobiernos funcionan para los grandes negociados, pero no ponen lo que hay que poner, no hacen la urbanización, no invierten en salud, en educación, en infraestructura, en las villas y donde más se necesita. Por eso estamos acá apoyando a todos los que se están juntando, se están uniendo, en un grito también que es terminar con los punteros en las villas, que es el mismo problema que hay en todas las comunas y los barrios, los punteros tanto del gobierno nacional como del gobierno de la ciudad, que son los que en definitiva burocráticamente tienen privilegios y no llevan a la unidad, a la lucha y a la movilización que debería unificar a todos los villeros y los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora sí, las imágenes de la recorrida de Nueva Izquierda por la Villa 1, 11, 14 el domingo 28. Muy bien. Queda claro que nuestra lista tiene un compromiso y es un compromiso con los sectores más necesitados de la ciudad. Nosotros estamos comprometidos realmente con todas las problemáticas de las villas, de los barrios, de la salud, de la educación pública. Y la verdad que no venimos en las campañas a prometer, sino que en realidad venimos a contar lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Nosotros somos candidatos que venimos desde hace muchos años peleando por las mismas cosas que hoy en la campaña electoral venimos a defender. Distinto a otros que cuando vienen las campañas empiezan a prometer el oro y el moro y que después cuando suben se olvidan completamente de la gente, porque no tienen una historia de lucha ni de pelea por las mismas reivindicaciones que después dicen defender en las campañas. Cada elección es una oportunidad para cambiar, compañeros. Y si no cambiamos, si no empezamos a elegir gente distinta, difícilmente se solucionan nuestros problemas. Ya hemos probado con prácticamente todos los candidatos que con un nombre u otro han salido del Partido Justicialista. Y también hemos probado con todos los candidatos que con un nombre u otro han salido de las filas del radicalismo. Y todos cuando han gobernado para los mismos de siempre, para los de arriba, para los poderosos, para los grandes grupos económicos, y siempre se han olvidado de los sectores populares. Hace añares que estos barrios están postergados y suben y cambian gobiernos y siguen con las mismas políticas de siempre, siempre beneficiando a los de arriba, beneficiando a los grupos económicos,
debilitando lo público para que se fortalezca lo privado. En estos últimos años estamos viendo un deterioro enorme de nuestros barrios, de la salud, de la educación pública, porque no les interesa ni a Macri, ni al Frente para la Victoria, ni a esta nueva alianza que se ha conformado, donde está el radicalismo. A ninguno de ellos les interesa las problemáticas de nuestros barrios, no les interesa si nuestros chicos tienen cada vez una educación más deficitaria, si tenemos o no tenemos la posibilidad de tener más salud. Y no les interesa, entre otras cosas, porque ellos no viven los problemas que vive la mayoría del pueblo. No viven en estos barrios, ellos no van al hospital público, ellos no van a la escuela pública. En un sentido, ellos viven en una situación de privilegio. Y esa situación de privilegio hace que les sea muy fácil, con sus leyes y con sus propuestas, dejar caer la salud, la educación. No les interesa si un trabajador llega a fin de mes. No les interesa si un trabajador trabaja en negro, trabaja en blanco, si tiene obra social. Total, ellos están cubiertos. Ellos viven en una situación de privilegio. Nosotros queremos cambiar esa situación, compañeros. Nosotros queremos que los dineros públicos vayan a los que más lo necesitan. Vivimos en ciudades que son ricas, que tienen presupuestos millonarios, pero el dinero no va a donde debe ir, va a favorecer los negocios de los grandes grupos económicos. Se habla de presupuestos de muchos millones, esos millones no sabemos dónde va. Para esto, todos los que vamos a elegir, tenemos que saber a quién elegir. Tenemos al candidato Facundo, que va a dar el empuje, digamos, en materia de urbanización desde la legislatura. La disputa es pelear por delegados genuinos en contra de los punteros habituales que respondan a diferentes gobiernos, que antes respondían al gobierno de Ibarra, que después respondieron al de Tellerman y que ahora responden al de Macri, que solo buscan prebendas. Nosotros estamos acá dignificando la vida de cada uno de ustedes, intentando colaborar en la medida que podemos y acompañando este proceso. Por eso pedimos que acompañen a los que luchamos, a los que estamos siempre con el barrio, a los que estuvimos y a los que vamos a estar una vez que se pase este proceso electoral. Gracias. Muchos compañeros organizados haciendo la pelea día a día para poder salir fuertes y firmes y pasar estas elecciones, que nos es muy importante, y agradecer a Alejandro Bodar, que siempre está presente y viendo y fijándose en las problemáticas del barrio y de la villa. Compañeros, nosotros como vecinos tenemos que apoyar esta nueva izquierda, que es la roja, la lila y la verde. Y vamos a tener más y mejores legisladores, como Facundo Di Filippo y todos los compañeros que están en nuestras listas, que van a defender los derechos de nuestros barrios y los derechos sociales, ambientales y de género. Nada más, muchas gracias, compañeros. Bueno, finalmente llegamos al cuarto bloque. Vamos a seguir con la campaña de Podemos, este frente de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Marta Maffei, por Guillermo Paganini, por Vilma Ripoll, por Juan Carlos Alderete, este frente que cuenta con el apoyo de la CTA, de Víctor de Llenaro. En el bloque anterior le dedicamos bastante espacio a la salud en la provincia de Buenos Aires, la situación terrible de la salud pública. Guillermo Paganini, que es secretario general del gremio médico de la CICOP, tuvo un largo reportaje. Queremos comenzar mencionando que en los próximos días, el 1 de agosto, Vilma Ripoll y también Guillermo Paganini van a presentar un amparo para la reapertura de la maternidad de La Matanza, que está cerrada en el municipio más grande del conurbano, donde viven casi 2 millones de personas y la mitad tiene que ir a parir sus hijos
está bien dicho, a Pari y a sus hijos en otro lado. Por eso esta iniciativa es una iniciativa muy importante que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y los pobres, que son los que se atienden en la maternidad y no en la clínica privada. Acá, mientras yo le estoy comentando esto, estamos mostrando imágenes y vamos a continuar con las actividades también en La Matanza, de este municipio tan grande de Vilma, en Ramos Mejía. Esperemos que les guste. Queremos decirles que desde el Frente Podemos vamos a pelearle a los viejos partidos, el PJ y la UCR, que se presentan en 3 listas del PJ diciendo que son distintos, pero todos fueron parte del gobierno de Cristina de Kirchner. Y la UCR, que junto con Margarita Stolbizer dicen que son distintos, pero han hecho una nueva alianza. Y nosotros sabemos lo que significó la alianza, que gobernaron 2 años y todavía estamos pagando las consecuencias. Ahora se pelean y dicen que son distintos, pero después en las cámaras votan todas las leyes de ajuste que nos aplican todos juntos. Los diputados de Massa, de Narváez, de Insaurral, de la Cámpora y la UCR le votan los presupuestos de ajuste al gobernador Scioli. Todos ahora hacen como hicieron con el aguinaldo, que se peleaban Mariotto, Scioli y la Cámpora, y ahora están todos juntos alrededor de Insaurralde. Por eso no lo vote más, cambie y ayúdenos para pasar la trampa de agosto, votando Podemos, el frente que hemos hecho junto a la Unidad Popular de Víctor de Genaro, junto a la Corriente Clasista y Combativa de Juan Carlos Alderete, junto a los compañeros de Proyecto Sur de la provincia de Buenos Aires, del Partido Socialista Auténtico y nuestra organización, el MST. Nuestra primera candidata es Marta Maffei, Juan Carlos Alderete y Guillermo Pacanini de la CICOP, de los médicos de la provincia de Buenos Aires. Estas elecciones son muy importantes, se votan diputados y tienen que ser una herramienta al servicio de la lucha por el agua potable, por la salud, por la educación. Y mi primer proyecto, si entro a la Cámara de la provincia, es una ley de obligatoriedad para que los políticos y sus familias estén obligados a mandar sus hijos a la escuela pública y al hospital público, para que sepan cómo es, cómo nos tratan, qué se necesita, por qué pedimos presupuesto para defender la escuela y el hospital público. Por eso le decimos que nos acompañe, porque estuvimos siempre al lado de las luchas. Hicimos juntos el paro del 20 de noviembre por las asignaciones familiares, en contra del impuesto a las ganancias. Y ahora les decimos que queremos ir a la Cámara para romper esa forma de votar del brazo enyesado, esa forma de votar que transforma las cámaras en una escribanía del gobierno nacional. Por eso vote Podemos. El 11 de agosto rompa la trampa de las internas abiertas que preparó el gobierno para pasar solo los viejos partidos a octubre. Ayúdenos con su voto en octubre para que podamos disputar, con su voto en agosto para que podamos disputar en octubre. Vote Podemos y le decimos: estuvimos, estamos y vamos a seguir estando con los ferroviarios, con los docentes, con los trabajadores y los profesionales de la salud en la calle pidiendo por los derechos de todos. Siempre estuvimos y ahora queremos ir a dar la pelea a la cueva de bandidos de las cámaras de diputados de la provincia y de la nación, para hacer valer ahí adentro también
los derechos que conseguimos en la calle. El 11 de agosto, vote Podemos, la lista de los que estamos en la calle con usted todo el año y vamos a seguir al día siguiente. Cuando usted lo busque a Massa, a De Narváez o a Insaurralde, el día siguiente de las elecciones no lo va a encontrar, porque vienen a la calle cuando hay elecciones y después desaparecen, porque el único objetivo que tienen es hacer grandes negocios para ellos y para sus amigos, como hace Cristina Kirchner desde el gobierno nacional. En La Matanza, llegando con nuestra propuesta a los vecinos de la provincia, de la tercera sección que encabezo junto a Hugo Amor de la CICOP, instalando la necesidad de que sepan que somos Podemos, quiénes somos los integrantes, cuáles son nuestras propuestas, nuestros proyectos en la Cámara, nuestros primeros proyectos, y diciéndoles además que nos acompañen el 11 de agosto para romper la trampa que el gobierno ha preparado para que pasen solo ellos, los viejos partidos, porque nosotros somos un frente que ha abandonado la construcción con la vieja política. Nosotros creemos que los mismos que en la calle defendemos los derechos de los trabajadores, de los sectores populares, tenemos que ir a las cámaras, pero no es necesario contrabandear a la vieja política detrás de trayectorias reconocidas de coherencia y de lucha. Por eso le pedimos que el 11 de agosto nos acompañe con el voto para después poder ir a octubre a disputar de verdad. Unos quieren ser diputados para llenarse de plata. Vilma Ripoll fue 2 veces diputada, volvió a trabajar de enfermera y siempre acompaña tus reclamos. Hace falta en la legislatura. Que para cambiar hay que votar distinto. Votamos en agosto para entrar en octubre. Juntos podemos. En Buenos Aires, Vilma Ripoll, Hugo Amor, Mariano Sánchez, diputados provinciales. Juntos Podemos, lista 1-505. Los hospitales no tienen presupuesto y los funcionarios solo vienen para la foto. Tenemos que terminar con los privilegios. Proponemos una ley para que los políticos y sus familias vayan a la escuela y al hospital público. Juntos podemos. En Buenos Aires, Marta Maffei, Juan Carlos Alderete, Guillermo Pacagnini, diputados nacionales. Juntos Podemos, lista 1-505. Bueno, terminamos con el cuarto programa de los puntos sobre las IES. Este programa del equipo del MST-TV, que se transmite por aquí, por Barricada TV. Esperemos que todo lo que les mostramos hoy les haya gustado y que el próximo jueves a las 20 horas vuelvan a sintonizar Barricada TV y vuelvan a ver la nueva edición de Los Puntos sobre las IES.